La Torre de València ha sigut avui escenari d'un simulacre d'inundació. La policia local i els bombers de València han posat a prova la seva capacitat de resposta davant una riuada. 29 de octubre de 2024. La dana arrasa la pedanía de la Torre. El agua y el lodo aparecen por cada rincón. A fin de mejorar la respuesta en emergencias, hoy se ha realizado un simulacro en el que participan policía local, bomberos, protección civil y otros servicios de emergencia. Puedo comunicarle, constituimos PMA para valorar una posible evacuación en un colegio. Tenemos que ver que estamos preparados, tenemos que ver que lo que se desarrolla en teoría podemos ejecutarlo en tiempo y forma y simplemente se trata luego de poder salvar vidas en caso de tener que hacerlo. Los equipos de emergencia han podido contar con la unidad de hangar de drones, que facilita desde el aire información en tiempo real de la evolución del agua. Desde esta unidad móvil dotada de estación meteorológica, transmisiones en todas las bandas de emergencias y cámaras con sensores térmicos, se facilita la conexión entre los diferentes equipos. Todo aquello que no se practica no se domina y dados los antecedentes, pues es necesario estar muy preparados y de eso se trata hoy. Desde el puesto de mando instalado en la mitad del puente que une la pedanía con el núcleo urbano, se coordinan todas las acciones necesarias para afrontar una inundación. Como parte de este simulacro, los niños del colegio Padre Manjón han sido evacuados y llevados a un parque donde se garantiza su seguridad. Ejercicios como este son una herramienta de mejora en la toma de decisiones en escenarios de crisis.